Gracias, queridos amigos y amigas. Les repito mi agradecimiento por estos cuarta temporada que iniciamos hoy en directo, por estar ahí en este programa de Las Verdades del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Saben que nuestro programa es un programa en riguroso directo y que nuestro objetivo fundamental es tratar de llevarles a ustedes entrevistas como las que estamos realizando hoy, con personas de una relevancia institucional y jurídica muy importante que ustedes no tienen acceso a oírles con la tranquilidad, con la profundidad que le oyen en este programa. Estamos hablando con don Carlos Pielba Escobar, que es magistrado de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas y ha sido ponente, mejor dicho, miembro del tribunal que enjuició el caso Faicán que se produjo aquí en este municipio de Telde y que ya ustedes en la primera parte del programa han oído sus explicaciones de por qué 21 personas se conformaron con la pena que solicitada por el Ministerio Fiscal y 7 fueron absueltos. Bien, ahora vamos a hablar y vamos a abrir los micrófonos también en directo para que puedan comprobar ustedes que estamos en riguroso directo. Vamos a abrir los micrófonos a todos nuestros oyentes para que puedan hacerle alguna pregunta que ustedes consideren oportuna a nuestro invitado, el señor don Carlos Pielba Escobar. Ahí tienen los teléfonos 68 23 42 con el 928 delante. Y repito, nuestro programa desde hace ya varios meses se transmite a las 7 de la tarde, no a las 8:30 como antes, a las 9 como antes, 7:30 a 8:30 en riguroso directo todos los jueves. El próximo jueves tendremos otro invitado especial también con ustedes. Por eso les digo que el programa ha cambiado el horario. Díganselos a sus amigos porque mucha gente me para por la calle y me dice, ya no le veo a usted en la televisión en el Canal 4. Digo, sí me ve usted, lo que pasa es que no me ve a la hora adecuada. A las 7 de la tarde, los jueves, en riguroso directo. Don Carlos, otro tema también muy polémico y de mucha resonancia social y mediática fue el caso eólico, que también, pues por paradojas de la situación y por desgracia estaba involucrado el Partido Popular, altos cargos del Partido Popular. Incluso estuvo entre unas cosas y otras ahí rondando el que era consejero de Industria, don Luis Soria, hermano del exministro de Turismo y de Industria de nuestro gobierno español, don José Manuel Soria López. ¿Qué pasó que usted conozca también? ¿Por qué también se conformaron unos y otros? En este caso no hubo absolución, sino hubo condena. Y si usted conoce la sentencia, me gustaría que la explicara un poco, si es tan amable. Pues estamos en lo me parece que eran 7 los acusados, 6, 7. Sí que es seguro que 2 no se conformaron. Espere, don Carlos, porque ya no nos dejan ni hablar. Tenemos una llamada. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, mi nombre es Víctor García, ¿ok? Yo quería hacerle preguntarle al magistrado don Carlos acerca de tres aspectos específicos en materia penal. Yo soy residente aquí en Las Palmas, pero soy abogado de Venezuela y quisiera, digamos, entender un poquito, la legislación española respecto de 3 aspectos muy específicos, si me permite. Haga su pregunta, por favor. Sí. Mi pregunta es si aquí en España se admite el concepto de cosa juzgada irrita. Cuando digo cosa juzgada irrita, quiero decir que cosa juzgada es la entiendo yo como aquella sentencia judicial contra la cual no cabe recurso alguno, ¿ok? O sea, definitivamente firme. Digo irrita en el caso que se descubriese que una sentencia que reviste el carácter de cosa juzgada se determinase a posteriori que la sentencia adoleció de algún vicio en el consentimiento, por ejemplo, en el consentimiento del juez, que el juez hubiese sido extorsionado, hubiese sido, sobornado, ¿ok? Lo que quisiera es entender un poco si la cosa jugada irrita tiene cabida aquí en España. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta... Un momentito, para que le conteste la primera pregunta y haga la segunda rápidamente. Vamos, sigue, Víctor, muchas gracias, porque es que esto así es un programa didáctico, mucho más divertido. Sí, evidentemente, las sentencias firmes no cabe recurso contra ellas y no se puede volver a juzgar. Pero si hubiese dado la casualidad o el supuesto que el magistrado o uno de los magistrados intervinientes hubiese sido sometido a violencia, extorsión o un soborno, hay un supuesto que se regula el artículo 238 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la nulidad de la sentencia. Se puede pedir la nulidad tan pronto se conozca, siempre y cuando se cumplan los plazos que marca la ley, pero es posible anular esa sentencia. Otra pregunta. Perfecto. Sí, la segunda pregunta, si me permite, es
yo estaba oyendo en el segmento anterior sobre un caso de una libreta, ¿ok? Que había escrito una persona que falleció, entonces... Implicada en los hechos, Implicada en los hechos. Sí, implicada en los hechos, exacto. Pero esa persona murió, entonces yo me imagino, ustedes me corrigen si me equivoco, que la prueba documental, léase la libreta, no tuvo confirmación testimonial de su autoría. No fue ratificada. No fue ratificada. Y ahora, esa ratificación necesariamente tiene que hacerse dentro del juicio, o pudo haber sido de que la autora de esa libreta pudiese haber reconocido auténticamente, esto es frente a notario público, como reconocerse como la autora de esa libreta, y si eso hubiese entonces tenido validez en el juicio. No, en este caso queda demostrado que ella es la autora porque hubo una pericial caligráfica, pero ese reconocimiento ante notario no sirve de nada, no hubiese servido de nada. Hubiese podido servir si se hubiese practicado la prueba preconstituida, por así decirlo, una declaración como investigada, imputada en ese momento, de la fallecida en presencia de todas las partes y que hubiesen podido preguntarle. Pero efectivamente se valoró, pero no se pudo saber el sentido de su contenido por el fallecimiento de su autora. Tercera y última, por favor, rápido. Sí, rapidísimo. La última es la siguiente. En América Latina es muy común la figura del aforamiento, ¿ok? Aforamiento en el sentido de que los miembros de las cámaras legislativas, ¿ok?, bien sea unicameral o bicameral, no pueden ser sujetos a procesos judiciales mientras están en el ejercicio de su función legislativa, ¿ok? Pero esto le digo porque en Argentina se está planteando ahorita una reforma a la ley de fueros en el sentido de que acotar el aforamiento a solamente aquellas actuaciones que tengan que ver con el ejercicio de sus funciones. Dicho de otra forma, ¿okay? Si un legislador, bien sea diputado o senador, es condenado, ¿okay?, en dos instancias, condenado y confirmado como autor de un delito delito de peculado, delito contra el erario público, puede ser o debe ser, no puede ampararse en los fueros, ¿ok? Yo quisiera entender un poco si eso es así o cómo es eso aquí en España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus tres preguntas. Gracias. Le contesta el señor don Carlos por antena. Gracias. En España el aforamiento es distinto. El aforamiento significa que eres juzgado por un tribunal especial, un tribunal superior. En España, parecido a lo que Víctor, estabas diciendo, es la inviolabilidad y la inmunidad. Por respecto a un parlamentario estatal, solo puede ser enjuiciado por el Tribunal Supremo y siempre y cuando las cámaras concedan el suplicatorio. Espero haber contestado a su pregunta. Sí, yo creo que bastante claro. Bien, estábamos hablando, don Carlos, de el caso eólico, en el cual, como habíamos dicho, habían dos actores principales para entendernos, el señor Celso Perdomo y su novia, creo recordar, y en la que estuvo, al menos implicado, si no implicado, estuvo un poco rondando el tema, un hermano del exministro don Luis Soria López. En este caso, hubieron también conformidades, sobre todo de algún famoso abogado, que estuvo durante 13 años desporticando del tribunal, de la instrucción, de que todo era una basura, que todo era mentira y tal, y al final llegó el señor Briganti, quiero recordar, llegó al juicio y al final pues aceptó las acusaciones del fiscal y se conformó con una pena. Sin embargo, el resto de acusados fueron condenados también. ¿Qué influencia tiene el reconocimiento de los hechos por estos conformes con la pena para condenar a los condenados? No sé si me explico yo. Sí. No, ninguno. Que una persona reconozca sus propios hechos no tiene por qué influir en la culpabilidad del resto. La sentencia la he leído por encima y es que las pruebas de cargo eran apabullantes. Empezando solo por un ejemplo, la apertura de una cuenta corriente en un banco Fortis de Luxemburgo, cuando se podía haber abierto aquí. Claro, y resulta que encima el que abre la cuenta del banco Fortis le intenta abrir un político, pero que eso contraviene la normativa bancaria luxemburguesa, que no permite a los políticos extranjeros implicados en determinados
aperturar cuentas corrientes. Procedimientos administrativos por su influencia, aperturar cuentas corrientes. Entonces, quien abre la cuenta corriente en el Banco Fortis de Luxemburgo es la novia del titular de la cuenta. Mónica Quintana, creo que se llamaba. Claro, es que no, bueno, bien. Ahí sí que estoy perdido. Entonces, las pruebas de cargo eran muy apabullantes, demasiado apabullantes para decir yo no fui. Ya. Bueno, para decir que yo no fui, no, es que para decir es que la presunción de inocencia me ampara. Sí, la presunción de inocencia te ampara, pero las pruebas de cargo aportadas no fueron enervadas por las pruebas tuyas en contrario. Escasas pruebas, según parece. Y los que se conformaron con la pena, me imagino que reconocieron que pagaron mordidas para tener acceso a ese concurso eólico, ¿no, don Carlos? Claro, efectivamente. Yo pagué a fulanito de tal, o intenté sobornarlo para que me diera el contrato. Ahí entra a regir la exigencia del Tribunal Supremo de la declaración de un coimputado. Una persona que reconoce es un coimputado. Pero no vale con el reconocimiento de ese coimputado y que diga, además fuiste tú, sino que tiene que haber otras pruebas que avalen la versión del coimputado, como por ejemplo la apertura de la cuenta del Banco Fortis o cosas así. No vale solo con la declaración de otro coacusado para condenar a la persona que no se conforma, sino que tiene que haber pruebas que refuercen esa declaración del coacusado. Y en este caso las había. ¿Usted considera que nuestro Estado de Derecho, el actual, el que usted vive y disfruta igual que yo, está dotado de medios desde todo punto de vista para hacer frente a los nuevos sistemas de corrupción que cada día nos sorprenden en los medios de comunicación, a la operatividad fiscal contable de los paraísos fiscales? ¿Usted cree que nuestro sistema penal, judicial y de todo tipo está preparado para hacerle frente a las nuevas técnicas de corrupción actualmente en vigor? Nos faltan medios, evidentemente. Además, la ratio de juez por habitante en España es pequeña. Evidentemente faltan medios. El Estado sí que está haciendo esfuerzos, pero son insuficientes. Porque si se permite, hay muchos malos y pocos buenos. Además, estos malos de cuello blanco, estos delincuentes de cuello blanco, utilizan una ingeniería financiera verdaderamente complicada de seguir. No contamos con unos medios técnicos, unos medios personales suficientes para que en poco tiempo desengranar todos esos manejos. ¿Usted no cree que el Estado, que siempre es una pregunta que me gusta hacerle a los juristas, ¿usted no cree que el Estado ganaría, entre comillas, ganaría muchos réditos si tuviera a disposición de los jueces, sobre todo de las sesiones, de la sesión penal, civil, al frente, expertos, por ejemplo, en materia informática, pero funcionarios de justicia, no técnicos que usted contrata o que lo saca usted una bolsa del colegio, no. Funcionarios, como pueden ser peritos médicos para los temas de accidente de trabajo o accidente de tráfico, peritos informáticos, peritos contables, ¿Usted no cree que el Estado en sí sería mucho más poderoso y tendría mucho más medios poniéndolo a disposición de los jueces? Sin duda, peritos médicos hay, los forenses están a disposición. Sí, pero hay muy poco. Sí. Siempre hay poco. Siempre hay poco. Siempre todo es mejorable. Incluso el Real Madrid es mejorable, aunque sea difícil. Claro. Todo es mejorable. Pero claro, el problema es decir, ¿cómo articulamos que todos los juzgados tengan de todo? Siempre. No todos los juzgados. Una sección de 5 peritos informáticos para todos los juzgados de Las Palmas, por ejemplo, de la isla, vamos. Hay peritos externos. No externos, hay una empresa de ingeniería que es la que se encarga de hacer las periciales en la provincia de Las Palmas, porque ha habido una adjudicación del Gobierno de Canarias para que esa empresa auxilie, por ejemplo, en los delitos patrimoniales. Siempre hay un informe patrimonial de esa empresa. Ajá. Claro, le pasa que hay ocasiones que estos informes tienen que ser mucho más exhaustivos, pero aún así se encarga una pericial y lo hacen. Tardan más, tardan menos, pero sí que esos informes existen. Y por ejemplo, usted acaba de nombrar a los médicos forenses. Uh-huh. No dan abasto, don No, Carlos. claro, mira que son buenos los de aquí. Son buenísimos, pero buenos. no dan abasto, don Carlos. Ah, es imposible. Usted pide un informe y dan a 4 meses. Pero aparte es que luego venimos... Pero es porque no dan abasto. Pero es que encima luego venimos nosotros, es decir, los órganos de juiciamiento, y venga usted aquí que tiene que venir como perito a declarar. Es que estoy en medio de una autopsia. Su informe. Claro, es que estoy en medio de una autopsia, esto es lo que hay. O sea, aparte de que hay mucho trabajo, porque no solo son las autopsias, son los reconocimientos de los lesionados, son los reconocimientos laborales, son los reconocimientos de presuntos incapaces. Hay millones de cosas que tiene que hacer un médico forense. Y entre ellas ir a juicio y esperar como el resto de los humanos a que se le llame, claro. Esta sentencia también del caso eólico
¿también es recurrible en la segunda instancia ante el TSJ? No, esta sí, sí. Esta sí, porque es el Tribunal del Jurado. El Tribunal del Jurado, desde la entrada en vigor de la Ley 5/95, de la Ley Orgánica 5/95, preveyó ya el sistema de licitación. Lo que pasa es que en este caso sí que hubo una cosa curiosa, ahora que me acuerdo, porque me habían comentado algunos abogados, porque según parece los que se conformaron, el Ministerio Fiscal les permitía optar entre la legislación anterior y la legislación nueva. La que le es más favorable al reo, claro, ¿no? Claro, pero es que el problema, ¿cuál es la legislación más favorable? Porque hubo algunos de los acusados que se conformaron con unas penas de prisión de 1 año y medio, me parece que era, y una multa de 4.000 euros. El magistrado presidente del Tribunal del Jurado les impuso una pena de prisión inferior, pero una pena de multa superior, porque aplicó la legislación anterior en vez de la legislación nueva que era la que querían los conformados. Pero claro, la actuación del magistrado es que fue impecable, porque dije, mire, es que la pena máxima que se le puede usted imponer de prisión con la legislación antigua es de 2 años. Y aquí la pena máxima de prisión puede ser de hasta 4 años. Entonces la legislación anterior era la más favorable. Eso lo digo porque algunos abogados me preguntaron cómo... O sea, que le aplicaron en ese caso la más favorable, pero que le favorecía en una cosa y en otra no. Claro, efectivamente, pero claro, una pena de prisión más benigna es mucho más favorable que una pena de multa más elevada. Don Carlos, ¿de qué depende la eliminación de los antecedentes penales de los delincuentes? Del paso del tiempo, exclusivamente. Solo del tiempo. Solo del tiempo. ¿Y todos tienen que esperar al mismo tiempo o unos pueden ser pedidos antes, otros después? Sí, vamos a ver. Un señor que es condenado conforme con el fiscal a 2 años de prisión, no va a la cárcel y 3.000 euros de multa. ¿Cuánto tiene que esperar para pedir al tribunal el indulto? Porque hay que pedirlo ante el tribunal, ¿no? Con el informe, por lo menos. El informe se pide ante el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Gracia y Justicia, correcto. Como dice la ley, al Ministerio de Gracia y Justicia, sí. De Gracia y Justicia, todavía sigue con su denominación. Pero sí, se pide y luego, desde que se firme la sentencia, de que se incoe la ejecutoria. El tribunal informa. Informa, correcto. ¿Y de qué depende de que ustedes informen favorablemente o negativamente para este tipo de indulto, don Carlos? ¿Tienen algunos parámetros objetivos ustedes? Sí. Hay determinados delitos... desde mi punto de vista personal, ¿ya? Hay determinados delitos que no son indultables nunca, jamás. ¿Que no son? Indultables. No puedo plantear un informe favorable al indulto, una agresión sexual... hay cosas execrables. Hay que ver la naturaleza del delito, las circunstancias personales del condenado y los esfuerzos que haya hecho para reparar el daño, pongamos por caso. Haber pagado, por ejemplo, la responsabilidad civil. Por ejemplo, ya me acuerdo nosotros condenamos a un comerciante del sur, una estafa de 600 y pico mil euros, creo que era, una importante. Abonó una importante cantidad, solicitó el indulto parcial porque en vez de la pena de 3 años, porque se le bajase a 2 y se pudiera suspender, informamos favorablemente y efectivamente el Ministerio de Justicia le concedió el indulto parcial, en atención al esfuerzo reparador que había hecho. Ajá. Al esfuerzo reparador económicamente. Correcto, sí. Pero entonces no hay que se puede pedir desde que sea la sentencia firme, pedir el indulto a través del Ministerio de Justicia y previo informe del Tribunal Enjuiciador. Sí, y del Ministerio Fiscal. Y ustedes informan favorablemente o no, dependiendo de las circunstancias que se den en cada caso. Caso por caso, no hay un criterio... No hay un criterio cuadrado. Exactamente. Previamente establecido, ¿no es así? Sí, exactamente. Don Carlos, vamos a alargar porque no me gustaría terminar la entrevista y aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid, perdóneme usted. A pesar de que yo sea de Palencia. Ya sé que usted es al lado de Palencia. No quiero dejar pasar la entrevista para hacerle alguna pregunta del caso Alba, Salvador Alba. Este señor está actualmente suspendido judicialmente, o sea, no puede ya celebrar juicio hasta que no o sea condenado, con lo cual, y en firme ya no podría más volver a la carrera judicial, o sea absuelto y sea firme la absolución y pueda volver a la carrera judicial. Sí. ¿Es así? Sí, según parece, pero lo digo porque lo he visto en los periódicos, claro, yo no tengo... sí, se lo notificó, me parece que fue la semana pasada, el acuerdo de suspensión. Del Consejo General del Poder Judicial. Del Consejo General del Poder Judicial, y en tanto no recaiga sentencia firme en el procedimiento penal en el que ahora está en curso, no se resolverá, se mantendrá esta suspensión cautelar. ¿Y en qué situaciones se quedan estos magistrados, don Carlos, desde el punto de vista, por ejemplo, siguen cobrando el sueldo qué pasa con ellos? ¿Van al paro? Esto lo digo a ojo pero creo que cobran un porcentaje con respecto a las retribuciones básicas, el 75, el 80% de las retribuciones. Del salario base, sí, diríamos, correcto. Por sin complementos. Sin complementos. Nuestro salario es una parte fija, que es el salario base, y luego determinados complementos en atención al puesto de trabajo que desempeñemos, la localidad en la que nos encontremos. Pero, por ejemplo, me imagino que habrá una serie de incompatibilidades. ¿Él no podría ejercer de abogado o sí? Es que ahora mismo no puede ejercer de abogado
porque todavía es miembro de la carrera judicial. Por eso si luego resulta... Él está propuesto para expulsar, claro, pero bueno, no ha sido expulsado. Es una propuesta, efectivamente, es miembro de la carrera judicial, lo que pasa que no tiene capacidad ahora de ir a trabajar porque se le impide la situación cautelar, la suspensión cautelar, correcto. El otro día leímos en los medios de comunicación que parece ser que impugnó el tribunal que le había sido asignado, que era precisamente del presidente de la Sala de Contencioso, don César García Otero, el señor, dos o tres miembros de la Sala de Contencioso. Era César, Javier y... No, Javier Barona y Borrás. Borrás, don Jaime Borrás puede ser. Borrás, correcto, sí. Eso no, se les designó, pero ya fueron recusados y ya están apartados del juicio. Se aceptó la recusación de él, del señor Alba. Correcto, se planteó no sé exactamente por qué sería, quizá... Pues estaban contaminados, habían resuelto antes alguna cosa. Puede que fuera el mismo tribunal que resolvió, creo que es así, pero no tengo seguro porque por la prensa, que resolvió el recurso contra el auto de procedimiento abreviado. Creo que fue esa la razón. Claro, y si esas personas formasen parte del tribunal, eso sería causa de nulidad de toda la sentencia, claro. No necesariamente. Ante un recurso de PA podemos optar por 3 soluciones en la sala que resuelva ese recurso. Decir que hay indicios y que vaya a juicio y que se resuelva, entonces no estamos contaminados. Decir que no solo hay indicios, sino que hay sólidas pruebas de cargo, por así decirlo, entonces si ya estamos contaminados porque hemos prejuzgado. O cuando sobreseen decir no hay que sobreseer, sino que hay que ir a PA, entonces estamos evidentemente contaminados. Pero también puede ocurrir que pese a no entrar en el fondo del asunto, digamos, no, es que he perdido mi imparcialidad. Yo ya conozco este asunto y me he hecho... Mi composición de lugar, efectivamente. Me impide enjuiciar el tema porque estoy contaminado. Estoy correcto. Ya un poco imbuido. Soy parcial, he perdido mi imparcialidad. La base de una recusación es que tienes derecho a que te juzgue un tribunal imparcial. Si tienes sospecha de que ese tribunal no va a ser parcial, lo normal es recusar. De todas formas, eso también se utiliza mucho como argucia por algunos abogados para alargar el cambio del tribunal, para alargar un poco los procedimientos también, muchas de las veces. Los tribunales no son muy dados a concederla. Claro, es que sí, excepto que usted presente pruebas. Es que es igual de sancionable el no abstenerse que el abstenerse indebidamente. Claro. O sea, yo no me puedo quitar de un juicio porque la Constitución me obliga a conocer de los asuntos. El juez predeterminado por ley. Correcto. Y yo, como juez, no me puedo apartar cuando quiera, sino por causas tasadas. Y eso siempre lo ve, don Carlos, un tribunal superior, no ustedes. No necesariamente, dependiendo. Si en un órgano colegiado como el que sirvo yo, si se recusa a todos, a la mayor parte de los magistrados, sí resuelve el TSJ. Pero si solo se recusa a uno de los magistrados, se nombra un instructor y resuelve la... ¿De la misma sesión o de la misma sala? ¿O de otra sala? De otra sección. De otra sección. Para no estar claro, lo propio... Y en este caso parece ser que ahora han vuelto a proponer otro tribunal y el señor Alba ha vuelto de nuevo a recurrirlo. Que estaba, me parece, la señora don Carla Vallejo, el señor But, ¿sí? don Julio But y otra una magistrada que ya no sirve en las Islas Canarias. Por lo que yo sé también, pero siempre por fuera, Carla ha renunciado a la sustitución, porque esto es una sustitución. Carla ha renunciado por razones evidentes. Y no sé si se ha recusado a los otros 2 miembros del tribunal. ¿Y de dónde salen esos tribunales? A ver, explíquenos un poco para ver que la ciudadanía sepa cómo se nombra un tribunal para enjuiciar este tipo de casos. En este caso, como es el enjuiciamiento de un magistrado, corresponde su conocimiento a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. La Sala de lo Civil y Penal en la actualidad está compuesta por 3 magistrados. Una fue la que instruyó, no puede enjuiciar, y me parece que los otros 2 fueron recusados. Entonces, a partir de ahí hay que echar mano, por así decirlo, de los sustitutos. Y el orden de llamamiento está tasado por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Cada año se abre una lista de sustitutos que nos apuntamos los magistrados que queramos. Dentro de eso, voluntaria, exactamente. Entonces, con esa lista, el presidente o quien haga sus funciones llama por orden primero a los magistrados de la misma sección, en este caso no hay, después a los magistrados del mismo tribunal, que era el caso del tribunal anterior, y a partir de ahí va por orden de antigüedad en la carrera judicial. Y si no hubiese ninguno, se llamaría a los forzosos. Y si ninguno quisiera, se llamaría a los jueces de adscripción territorial. Jueces de adscripción territorial. Que yo me temo, no sé qué teme usted, que el tribunal de ese que va a enjuiciar a la señora van a estar compuestos por jueces de adscripción territorial. No me atrevo a hacer un pronóstico. ¿No cree usted que vaya a ser eso así? No lo sé. Porque claro, me imagino que él tratará para alargar el procedimiento de seguir, por supuesto,
recusando a todo Cristo. Mientras exista una causa de recusación, sería absurdo no hacerlo. O mientras tenga dudas de la imparcialidad del tribunal, pues su obligación como acusado es decir, no, yo quiero un tribunal, quiero tener la sensación de que el tribunal que me va a juzgar es imparcial. Y puede seguir impugnándolo, nadie le impide que no hay, claro, tiene que demostrar, claro, las causas de recusación. Efectivamente, sí. Vamos a imaginarnos que el señor Alba lo absuelven en la primera instancia, lo absuelven en definitiva. Él volvería a la carrera judicial con todos los mismos derechos que tiene usted actualmente y que él ha tenido hasta hace pocos días. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay también pendiente un procedimiento disciplinario, no sé. Que esa parte del penal y que lo lleva el Consejo General del Poder Judicial. Siempre que hay un procedimiento penal y un procedimiento administrativo sancionador y que se incoan a la vez, se paraliza. Se paraliza el procedimiento administrativo sancionador una vez que se dicte la propuesta de resolución, que es lo que ha ocurrido en este caso. Imaginémonos que el señor Alba en el ámbito penal es absuelto. ¿Pudiera ser condenado en el ámbito administrativo por el Consejo General del Poder Judicial? Sí, lo que dicen muchos jueces que va a ocurrir. ¿Pudiera ser? Yo no quiero hacer pronósticos, pero puede ocurrir, claro, efectivamente. Sí, ¿no? Sí. O sea, que la Sala de lo Civil y Penal del TSJ lo absuelve y luego, por la vía disciplinaria, como eso está considerado faltas muy graves, lo que presuntamente hizo este señor, pues evidentemente pudiera ser expulsado de la carrera, aunque penalmente hubiese sido absuelto. Claro, hay que partir de la base que además... Perdón, Carlos, para emplear una terminología muy... ¿Y cómo se fuma eso? Sí, ahí iba. Vamos a utilizar un latinajo, es que el derecho penal es la última ratio sancionadora, ¿no? Lo que quiere decir que es solo los hechos más graves se pueden condenar en sede penal. Puede ocurrir que estos presuntos hechos no revista la gravedad necesaria para ser merecedor de un reproche penal, pero como la relación que tenemos nosotros, en este caso me incluyo como juez, con respecto al Consejo General del Poder Judicial es de supremacía especial. Entonces, yo tengo que guardar unas formas, unas determinados métodos de actuación que no son penalmente relevantes, pero puede que sea disciplinariamente relevante. Por ejemplo, yo qué sé, no sé. ¿Se ha dado alguna vez el caso en España? De que se haya condenado... De que se absuelve en lo penal y se condena en lo contencioso, en lo disciplinario. Sí, aquí en Las Palmas. José Antonio Martín fue condenado aquí en primera instancia, don José Antonio Martín, que yo trabajé con él, poco tiempo que trabajé con él. Luego fue absuelto por el Supremo. Fue absuelto por el Supremo y luego fue expulsado de la carrera judicial por el Consejo General del Poder Judicial, que luego en sede de recurso contencioso administrativo se dejó sin efecto esa expulsión. O sea que en el caso supuesto o presunto de que el señor Alba fuera expulsado de la carrera desde el punto de vista disciplinario, puede luego recurrir en vía contenciosa y puede ser absuelto también. Sí, claro. Con lo cual no perdería la carrera. No, por supuesto. Y en esos casos le tendrían que pagar todo el sueldo durante todo el tiempo de suspensión de su condena. Si hubiese habido... Lo mismo que en lo laboral. Si hubiese habido pérdida de sueldo, claro. Sí. Claro. Le tendrían que pagar las diferencias, claro. Efectivamente. Y reintegrarlo con todos los procedimientos favorables. Sí, y con derechos pasivos, todo, como si no hubiese pasado nada, que claro, es bastante lo que pasa. Sin embargo, yo no le voy a preguntar a usted, porque usted no debe de dar ese tipo de opiniones, pero yo que oigo algunos comentarios de forenses sobre este tema, la inmensa mayoría de las personas que yo he podido contactar con respecto, y sobre todo expertos en penales, mucha gente piensa que va a haber condena, en un lado o en otro. Yo lo que sí que digo es que sede penal se va a dictar una sentencia ajustada a derechos, sin duda alguna, sea absolutoria o sea condenatoria, y en sede disciplinaria pues lo mismo. No vamos a dudar de la bondad de la resolución judicial o la resolución administrativa. Va a ser una sentencia sin duda alguna fundada en derecho. Absolutoria o condenatoria. ¿Y va a ser un juicio desde el punto de vista mediático o vamos, que va a haber ríos de tinta y de cámaras y de vídeos y de audio? Claro, me imagino que eso va a ser un Nuremberg desde el punto de vista judicial en Canarias. Hombre, es que se juzga a un juez. Se juzga a un juez cuando una de las acusaciones la ejercita otra juez. Y muchos jueces vamos a ir ahí como testigos. Usted, por ejemplo, está citado como testigo. Correcto. Usted, el presidente de la audiencia... Yo sé que voy yo. Usted y muchos más. Bueno, voy yo si se admite la incluso periodistas, varios periodistas, don Carlos Sosa, don sí. Francisco Chabanel, la señora Vicky Rosell. Correcto. Hay muchísimas, o sea, que puede ser un juicio mediático. Incluso creo, igual ya esto es un poco, que don Vicente Garrido fue propuesto como testigo. También, don Antonio Doreste también, el presidente del TSJ también. Es que don Vicente Garrido es el que lleva la acusación por parte del Ministerio Fiscal. Claro. ¿Y pudiera ser testigo, don Carlos? No. Llevando la acusación del Ministerio Fiscal como testigo. No, es que
Claro, si llevas la acusación como Ministerio Fiscal tienes que estar durante todo el juicio. Claro. Y lo que no puede hacer el testigo es estar durante todo el juicio. El testigo solo puede estar durante el juicio una vez haya declarado, no antes. Una contradicción. Y él ha pedido que declare el señor don Vicente Garrido. Creo que sí. ¿Y se lo ha aceptado el...? No, también en el tribunal. Eso lo tiene que decidir el tribunal, que no hay todavía. Que todavía no está designado por la serie de impugnaciones. Sea como fuese, don Carlos, y usted también ha tenido ahí muchos disgustos en este tema desgraciado que ha ocurrido, sea como sea, este caso le ha hecho un daño a la justicia en general, pero en particular en Canarias, brutal, del cual a ustedes les van a pasar muchos años para recuperar, entre comillas, el prestigio que ustedes han perdido con este tipo de cuestiones. Yo no voy a hablar de la actuación del señor Alba, pero yo también he contribuido en cierta medida a este daño por mi verborrea fácil cuando tomo café. Yo también he sido uno de los contribuyentes a este descrédito de la justicia. Entonces, desde ese punto de vista, yo también asumo mi parte de culpa. Claro. ¿Se arrepiente usted de eso? Por supuesto, porque además que no es mi forma de ser. Pero usted lo ha pasado muy mal, porque a mí me consta, sus amigos dicen que usted lo ha pasado fatal. Sobre todo, es que me hace mucha gracia que me tachen, me pueden tachar de bruto, porque lo soy, de bocazas, que lo soy. De machista no, porque no lo soy, pero bueno, me pueden tachar porque dije unas estupideces que no... Pero cuando me tachan de racista, cuando tachas de racista, te enseño una foto de mi hija, tontolaba, para que veas que no soy nada racista. Quizá tú, el que me estás insultando, lo eres. Claro. Y perdón que me haya venido arriba. Ya, y sobre todo, don Carlos, también hay mucha gente que está muy dolida con el señor Alba porque este hombre ha barrido con varias escobas. Es que quizás se viene a sus propios compañeros de sala. Claro, yo creo, desde mi punto de vista, creo que utilizó una estrategia desacertada cuando, por ejemplo, en mi caso, yo hice inadecuadamente intenté echarle una mano, ¿no? Pero quizás se ha visto en una situación que dice, pues aquí, Sánchez Castillo... Aquí vale todo. Aquí vale todo, correcto, sí. Ahora me he enterado, según he oído esta mañana precisamente, es que parece ser que se va a dedicar a hablar en la radio, le han dado un programa en una emisora importante aquí en Las Palmas. He visto, o en Twitter o en Facebook, en algún sitio he visto que le habían propuesto colaborar con un programa de radio, algo, no lo sé, la verdad es que no sé exactamente. ¿Y de qué va a vivir? ¿De esos programas de radio y de lo que le paga un poco el consejo? ¿De qué va a vivir este hombre? O de actuar, porque a veces él también es artista, ¿no? Músico. Hombre, yo a veces he cantado con él. ¿Sí? Sí. ¿Canta bien? Toca bien la guitarra y toca el piano, sí. O sea, que es músico. O sea, yo bueno, no por ahí también puede ser una fuente de ingreso también importante, ser artista, ¿no? Sí, los artistas en España ganan dinero, ¿no? Suelen ganar dinero, sí. Bien, como ven ustedes, estamos terminando la entrevista con don Carlos Bielba Escobar, magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, que fue miembro del tribunal que enjuició el caso Faicán, que explicamos en la primera parte del programa, y que también nos ha explicado someramente, porque tampoco él formó parte de esa... Por cierto, ¿qué sesión fue la que enjuició el caso eólico? ¿La sesión segunda? La primera. Pero en realidad fue un tribunal del jurado. Un tribunal del jurado presidido por don Pedro Herrera, ¿no? Correcto. En la sesión primera. Sí, efectivamente. Y nos ha explicado someramente, evidentemente, porque él no formó parte de ese tribunal, la sentencia del caso Faicán, del caso eólico también, que también hubo un poco de lo que pasó en el eólico, en el Faicán, que muchos acusados se conformaron con la pena. En el caso eólico, después los que se enfrentaron al tribunal para demostrar su inocencia obtuvieron la absolución. Sin embargo, en el caso eólico, los que se enfrentaron al tribunal tratando de buscar la absolución han sido condenados. Un poco paradojas de la justicia, pero perfectamente el señor don Carlos Bielba nos ha explicado perfectamente por qué puede darse una cuestión y por qué puede darse la otra, y es perfectamente lícito y legal ese tipo de situaciones, entre comillas, anómalas, que muchas de los que ustedes que nos están viendo no entienden, pero él ha intentado explicarlo de la mejor forma posible para que todos ustedes lo entiendan. Estamos llegando a nuestro final de este programa. Don Carlos, yo no me queda sino me queda de preguntarle a usted por la justicia en general. Usted sabe que la justicia a veces no sabe defenderse. Yo creo que uno de los principales males que tienen ustedes es que ustedes no venden, diríamos, entre comillas, la burra de las cosas que hacen bien. Sin embargo, le dan palos en todas las ruedas cuando ustedes hacen cosas mal. ¿Por qué pasa eso? Yo creo que por desconocimiento, porque claro, en la prensa o nos hacemos eco, o la gente se hace eco del final, que es justo la sentencia.
pero la sentencia lleva todo un proceso previo que nadie conoce. Yo creo que es básicamente desconocimiento. Sin embargo, ustedes tienen, y por cierto, ahora a cargo de un gran profesional, ustedes tienen gabinetes de prensa. Correcto, sí. Tienen gabinetes de prensa que son los que deberían de estar encargados un poco de, diríamos, vuelvo a repetir, entre comillas, vender lo bueno y el gran servicio que ustedes hacen a la sociedad, porque si no existiera justicia habría que inventarla, ¿no? Evidentemente. ¿Usted se imagina que en este país no hubiera justicia? Yo pongo un ejemplo que todo el mundo va a entender. Partido de fútbol sin árbitro. Sí. Anarquía, pues esto sería una anarquía. Esto sería... Y la violencia que habría. Claro, evidentemente, sería un sistema completamente anárquico, sí, pero los gabinetes de prensa también hacen lo que hacen, tienen la capacidad que tienen. No sé cuántas sentencias dictarán al día en Canarias, pero tienen que ser muchas, y explicar todas y cada una. Incluso aunque sean solo explicar las más complicadas, es muy difícil. Pero a mí me consta que Antonio, el actual jefe de prensa, llama constantemente, a mí me llama muchas veces y me pregunta y tal, y le puedo decir esto al periodista, le puedo decir aquello, pues claro. Y se preocupa mucho porque además, claro, llevaba muchísimos años. Sí, no, ha pegado un cambio el departamento de prensa del TSJ ha pegado un cambio con el cambio, valga la redundancia, magnífico, ¿no? Con Antonio de la Gándara y ahora eso hay un profesional ahí como la copa un pino y evidentemente se nota, eso está claro. Pero usted está de acuerdo conmigo en eso, ¿no? Nos vendemos muy mal. De que ustedes se venden muy mal. Pero muy mal, somos muy malos, no. Dictamos buenas sentencias, pero no sabemos vender nada. ¿Y a usted qué le parece lo que dijo el señor Aznar en el Congreso el otro día de que en el Partido Popular no había caja B? Cuando una sentencia del caso Gürtel dice que sí lo hay. ¿Usted qué opina de eso? Hay una sentencia que lo dice. Será por algo, ¿no? ¿Qué es eso? Será porque ha habido hechos probados, digo yo. Y porque las pruebas han dicho que hay una sentencia, que hay una caja B. Es que es evidente. No, es negar la mayor. No puedes, hombre. Hay una sentencia condenatoria. No es solo condenatoria, sino que ha llevado a que el Partido Popular pierda el poder. Casi nada. O sea, no me vengas a decir que no había una caja. Había una caja B. Que igual tú no lo sabías, pues vale. Eso sí te lo compro. Pero no te compro que no hubiera una caja B. Tú sabes si no había una C, una D y una H. Sí. Que normalmente la hay en todos los partidos, pero en este caso le tocó al PP, claro. La que se ha demostrado es que aquí había. Sí, que era la que se estaba enjuiciando además. Correcto, no vamos a decir aquí todos son malos. Y usted, como persona humana, ahora no le pregunto como juez, ¿usted qué opina de ese tipo de comportamientos como el del señor Aznar, con esa chulería, esa arrogancia, en vez de ir ahí en plan humilde, explicar, incluso reírse cuando le acusaban de cosas o le insultaban? ¿Usted qué opina? ¿Por qué se hace ese tipo de cuestiones? Es muy propio de España. Es que en España somos muy malos para respetar las instituciones. Ni respetamos a Su Majestad el Rey, ni respetamos los tribunales, ni respetamos el Congreso. Hombre, también desde el propio Congreso hay gente que va en camiseta y, señor Aznar, ¿tiene usted vergüenza? Fue la primera pregunta que le hizo una persona que hace gran honor a su apellido. Y se permiten llevar lazos amarillos y tirarlos ahí. Es que ni ellos mismos... Nosotros no nos vendemos, pero ellos no se respetan en el Congreso. Aún así, en España somos muy dados a minusvalorar todo. Sí. Bien, hemos llegado al final de la entrevista con don Carlos Bielba Escobar, magistrado de la sección sexta de nuestra Audiencia Provincial de Las Palmas, dedicada al ámbito penal, que le agradecemos muchísimo su presencia aquí porque teníamos muchas ganas de comenzar esta nueva cuarta temporada de nuestro programa de La Verdad del Barquero Clave Canaria con una entrevista con él, porque los casos han sido muy recientes, están todavía calentitos en la prensa, y sobre todo porque también la ciudadanía tenía derecho a conocer desde una de las personas que formó parte de ese tribunal en el caso en el caso Faicán, para conocer por parte de su boca pues todo lo que pasó con esa sentencia. El jueves que viene tendremos otra entrevista también muy interesante y no nos olviden, saben que nuestro programa, les repito, empieza a las 7 de la tarde, por favor, a las personas que saben que lo ven, díganselo para que no nos vean a las 9 de la noche, porque ya en esa época, en esa hora no estamos. Muchísimas gracias, don Carlos, gracias por estar aquí. Un placer. Que nunca pierda usted las mañas, que cuando haga falta venga usted de nuevo por aquí a explicarnos esos intrínculos de la justicia, de las sentencias, que gracias a esa justicia este país es un país democrático y un país serio, y gracias a ustedes por estar ahí un jueves más con nosotros. Buenas tardes y hasta el próximo jueves.